Sin embargo, voy a aprovechar primero porque tengo un encargo de la dirección de la escuela y también de la coordinación. Yo no sé si recuerdan a Eric, el coordinador de la carrera para San José, bueno, o algunos, digamos, de los chicos que están también en Cartago. La figura equivalente a Eric es Erika Marín. Erika. Aquí, ajá, aquí es una obligación llamarse Eric para ser coordinador de algo. Este, entonces, yo no sé si les han comentado en algunos otros cursos que se viene el tema de lo de la acreditación, de que nosotros estamos en pleno proceso, digamos, de que nos van a venir a revisar las empresas acreditadoras para para ver si nos renuevan el sello de acreditación que nos habíamos ganado hace tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso muy largo que hemos tenido. Yo no sé si ustedes irán a participar de las reuniones con los estudiantes que sean, digamos, las asociaciones de los estudiantes de las, ¿verdad? De las asocias, digamos, de Compu, tanto de Cartago, San José y demás, han estado invitando a, a esta reunión que por lo menos para la gente de San José es el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y en el caso de Cartago, para la gente que es de Cartago, me parece que es miércoles. No estoy muy segura de la hora porque yo estoy como enfocada nada más en la parte de, Miércoles 3:30. a las 3:30. Ok, entonces un poco la idea es como que nos pidieron, ¿verdad? Nos pidieron que de todas formas les compartiéramos un poquito, unos minutos, digamos, de la clase para poderles hablar acerca de qué era esto de acreditación, ¿verdad? Básicamente porque, bueno, obviamente ustedes son Carnet 2020, la mayor parte de ustedes, ¿verdad? Y y entraron a a una, a una carrera que ya se encuentra acreditada, pero bueno, si uno a veces les pregunta, ¿qué es eso? Pero uno dice, yo no me acuerdo, lo único que necesitaba cuando iba a escoger carrera y en qué iba a estudiar era que tuviera ese sello, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles esto que nos lo pasaron y nos pidieron que por favor lo compartiéramos un momentito con ustedes para poderles explicar o recordar que estén sobre la jugada de qué se trata, ¿verdad? Nosotros más que todo, digamos, el proceso que se llama un proceso de acreditación es un proceso al que, al que digamos, las carreras optan de una manera voluntaria, ¿verdad? O sea, no es que SINAES, en este caso, que es el que otorga el sello a nivel, digamos, como empresa acreditadora o como compañía acreditadora, digamos, no es que obligue a que haya como que haya algo que obligue a que todas las carreras tienen que estar acreditadas o inclusive dentro de una universidad, que la universidad completa pueda garantizar que todas sus carreras están acreditadas. Cada carrera es libre de escoger cuándo está lista para arrancar un proceso de acreditación y pues de alguna forma, digamos, disfrutar de ¿verdad? Como de esos beneficios. Entonces, bueno, para no cansarlos mucho, déjenme ver cómo se pasa esto aquí. ¿Verdad? Básicamente lo que tenemos es, en el caso de la carrera de ingeniería en computación, la primera vez que nosotros nos sometimos a un proceso de esos fue por allá del año 2010, ¿verdad? Pero en ese momento ni siquiera San José, por ejemplo, o Alajuela, y mucho menos Limón existían como sedes. Entonces las únicas dos sedes que habían era Cartago y San Carlos. Entonces se hizo todo el proceso y se obtuvo, digamos, el proceso de acreditación por primera vez para lo que era la carrera de ingeniería en computación en esas dos sedes en particular. Eh, vamos a ver, en todo ese proceso hay un montón de elementos que se van a evaluar, no solo desde el punto de vista, digamos, del plan de estudios, de las instalaciones, de la infraestructura, de, por ejemplo, una carrera de computación que se pretende, digamos, que posiblemente una de nuestras mayores necesidades es la existencia de laboratorios, por ejemplo, bueno, si contamos con laboratorios, si tenemos cantidad suficiente de computadoras para las personas, digamos, que estudian la carrera, etcétera. Entonces es un montón de retos porque de ahí, por ejemplo, computación es una de las carreras más grandes del TEC. Solo en Cartago, para que ustedes tengan más o menos una idea, hay alrededor de bueno, 1,100 era la última vez que yo sabía, digamos, 1,100 estudiantes solo en la sede de Cartago, ¿verdad? Entonces, como que, y digamos,
más o menos el grupo de gente que ingresa al TEC por año a computación en Cartago son alrededor de unos 140 personas. Y cada vez que graduamos gente, ¿verdad? Por semestre, más o menos graduamos como 120. Digamos, son como 60 y 60, por ahí en promedio. Entonces hagan de cuenta que sale un poco de gente, pero entra más o menos como la misma cantidad, o a veces nos entra un poquito más y ahí se van quedando, digamos. Entonces siempre es un volumen muy grande de gente que hay por ahí. Antes, en la primera vez, digamos, cuando no existía Cartago ni Alajuela, nada más imagínense al TEC de Cartago recibiendo a toda la población de prácticamente todo el país, a excepción de la gente de San Carlos, que se quedaba estudiando por allá. Alguna gente de Alajuela llegaba a San Carlos, pero casi todo el mundo venía a Cartago. Uno de los planes que se tuvo, digamos, en esa primera etapa fue tratar de proveer, ¿verdad? De abrir las sedes la carrera en alguna otra sede. Entonces, es donde se reactiva el Centro Académico de San José, así le llamaban antes, ¿verdad? El Centro Académico. Eh, Solamente en ese momento, ustedes no se imaginan, pero en ese momento lo que nosotros conocimos como el edificio Raffles, vamos a ver el edificio celeste, el grandotote, como de 4 pisos, no el nuevo nuevo, sino el otro, ¿verdad? Si llegaron a ir ustedes ahí, ¿verdad? Digamos, por lo menos el primer mes. Ese edificio, digamos, era el único edificio de aulas que había en el centro académico, ¿verdad? No teníamos comedores, no teníamos el lugar, aquella parte que los chicos de San José llaman Casa Rosada y Casa Azul y todas esas cosas que son como la parte de atrás por donde está la fotocopiadora, las asociaciones y demás, eso no estaba funcionando como tal porque ahí era más o menos donde eran las oficinas de todo, o sea, ahí era registro, ahí era las oficinas donde estaban los profesores de administración de empresas, de arquitectura y de computación. También se daba la maestría ahí, entonces habían partes, digamos que era la maestría, realmente era muy pequeñito. Lo que ustedes conocen como Casa Verde se adquirió hace como unos 3 o 4 años, una cosa así. Entonces, en realidad, digamos, en el año 2010 todo eso no existía y se empieza a pensar la posibilidad de abrir la carrera, por lo menos en San José, bajo esas condiciones, ¿verdad? Bueno, para no cansarlas con el cuento, yo cuando se abrió en el año 2012, yo vine de Cartago, yo vine a dar los cursos, porque tampoco habían profes que dieran los cursos en Cartago, en San José. O sea, todos los profesores de Cartago veníamos a dar cursos a San José. Habían algunos que ya se iban a empezar a quedar aquí, pero de ahí estábamos empezando. Eh, y entonces ya se empieza pues a generar un bloque de gente, ¿verdad? Los primeros años solamente se abrían los cursos de primer semestre o de segundo semestre, etcétera, y conforme iban apareciendo los demás, pues se iban abriendo poquito a poco, ¿verdad? En el año 2015, entonces, ya existiendo San José y Alajuela, solo que Alajuela es como una sede interuniversitaria, ¿verdad? Que lo que hace es tener en un único edificio, digamos, a las 3 universidades juntas en un convenio y con algunas carreras presentes. Compu estaba ahí. Entonces, también son como condiciones un poco diferentes, obviamente, a las del campus central. Por eso una se llama sede interuniversitaria, el de San José se llamaba campus, no, se llamaba centro académico y el de Cartago se llama campus, ¿verdad? Porque dependiendo de las condiciones y las dimensiones, pues así reciben el nombre. Bueno, entonces resulta que en el 2015, digamos, se vuelve, ya las acreditaciones se dan como por 4 años, entonces ya se nos vence, digamos, ¿verdad? El plazo y logramos demostrar, ¿verdad?, cómo se había avanzado, etcétera, y nos vuelven a dar nuevamente el sello, tanto para Cartago como para San Carlos, y esta vez, por primera vez, Alajuela y San José reciben su sello de acreditación por primera vez, ¿verdad? Aunado a ese mecanismo de acreditación, obviamente cuando las empresas vienen a hacer esa revisión, encuentran algunas cosas que tal vez estén bien, otras que se pueden mejorar, otras que del todo están mal, y entonces digamos como que hacen una valoración y si uno no sale tan terriblemente mal, ¿verdad? Entonces, digamos que siempre le otorgan a uno el sello de acreditación, pero le piden que haga una cosa que se llama un compromiso de mejora. Y un compromiso de mejora es que en todos aquellos puntos donde saliste más o menos o donde definitivamente estás deficiente, tenés que hacer un plan
para resolver esas debilidades en los próximos 4 años, con el compromiso de que uno tiene que estar entregando una vez al año un informe de avance, como de cómo va y en qué está trabajando y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, obviamente, digamos, Cartago y Alajuela para el año 2015 pudimos presentar la solicitud de acreditación para ellos porque como empezó en el año 2012, digamos el 12, el 13, el 14 y el 15, ya se había generado por lo menos la primera camada de graduados propios, digamos, ¿verdad? Digamos, internos, digamos, de las sedes como tal. Para que usted pueda aplicar a un proceso de estos de acreditación, la carrera tiene que tener al menos una camada, digamos, de graduados. Y más o menos en el año 2015 ya también había nacido Limón, que fue la última sede que se abrió, pero apenas estaba empezando, entonces no nos daba mucho tiempo, digamos, de poder meterla en el mismo proceso. Ahora, para el año 2020, el año pasado en realidad se vencía, digamos, los 4 años de reacreditación de Cartago y de San Carlos y los primeros 4 años de acreditación de Alajuela y San José. Entonces, siempre que se va a vencer hay que hacer todo un trabajo, que obviamente ustedes tal vez no tuvieron el chance de participar, ¿verdad? Pero digamos, se hacen un montón de encuestas, se trabaja con estudiantes, se trabaja con profesores, se trabaja con gente que se gradúa, gente que los contrata con las empresas, con personal administrativo, con las autoridades, un montón. Hay que hacer unos cuestionarios gigantes, digamos, que para que uno pueda tratar de autoevaluarse y saber en qué estado está. Entonces, en principio iban a venir en noviembre del año pasado los inspectores, digamos, a revisar lo que habíamos producido, lo que habíamos dicho en el examen de autoevaluación o en la autoevaluación para ver qué era cierto y qué no y en qué posición estábamos, ¿verdad? Pero hubo un retraso y nos habían programado para marzo y en marzo se nos vino todo esto. Entonces, SINAES lo detuvo temporalmente y comenzó durante este año a empezar a implementar la manera de hacer las revisiones de una forma virtual. Entonces, este año nosotros, esta semana entrante, es una locura, ¿verdad? Vamos a tener reuniones, un montón de reuniones virtuales con las personas, digamos que SINAES nombró para hacernos esta inspección. Y esta vez, entonces, las 4 sedes que ya estábamos antes, vamos a participar por una nueva reacreditación, a ver si salimos bien, digamos, si nos dan 4 años más. Y por primera vez la acreditación de Limón. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, como para que ustedes sepan cómo juega este asunto. Entonces, esto es un poco lo que les cuento, ¿verdad? Evalúan el programa de estudios, la infraestructura, el cuerpo docente, ¿verdad? Y obviamente, digamos, participan todas las partes, todos los, ¿verdad? Son todos los elementos activos, digamos, de la carrera, estudiantes, administrativos, las autoridades, porque hay cosas y decisiones que hay que tratar de hacer un plan para mejorar, pero si las autoridades no nos dan el apoyo, pues difícilmente podemos lograr ciertas cosas. Y también es importante que las autoridades sepan en qué posición estamos, ¿verdad? Para que nos puedan apoyar. ¿Ok? Entonces, bueno, esta diapositiva es un poco de lo que les decía, ¿verdad? De qué se trata lo de la carrera reacreditada. Si uno hiciera las cosas terriblemente bien, cabe la posibilidad de que a uno lo pudieran reacreditar por 8 años, ¿verdad? La primera acreditación siempre es de 4, pero de ahí te podrían acreditar en 2, 4, 5, ¿verdad? Etcétera, hasta 8 años. Ya 8 años es cuando estás como volando, ¿verdad? Digamos, es como que estuvieras como muy bien. La gente que está muy malita, muy malita, pues entonces de pronto los reacreditan apenas como por 2 años, como para que puedan trabajar más rápidamente, digamos, en un plan de mejora. Y lo normal es que a uno lo reacrediten por 4, ¿verdad? En estas condiciones que nosotros estamos, digamos, y toda la evolución que ha tenido el TEC, digamos, en muchas cosas de estas, pues en realidad, digamos, que nosotros nos acrediten en 4 es importante. Hay algunas cosas que no han salido como tan bien como uno quisiera. En el caso de San José en particular, perdón, que es que esta cosa se vuelve sola, entonces voy a tener que estar haciéndole eso, ¿ok? En el caso de San José en particular, de la acreditación actual anterior a esta, se ha avanzado un montón porque, digamos, ya tenemos algunos otros edificios para colocar a los profesores, como Casa Verde, como Casa Pacheco, que se está acondicionando para poder pasarnos ahí, porque Casa Verde está como
no sé si la han visto, digamos que está como que si tiembla mucho se nos cae, y como es patrimonio nacional, histórico nacional, el tecnológico no puede, digamos, intervenirla, sino que tiene que haber todo un proceso de coordinación con una parte de la municipalidad y del Ministerio de Cultura, que es los que dan permisos para que usted pueda, digamos, arreglar una casa que está declarada en patrimonio. Entonces el TEC, pudiendo hacerlo, digamos, no necesariamente lo ha podido hacer por esos permisos. Entonces, como que parece ser que nos vamos a tener que pasar para otro lado para que puedan arreglar la casa. Pero bueno, ahí hay ciertos esfuerzos, hay un edificio nuevo de aulas con laboratorios y demás. Actualmente en San José son alrededor de 200 estudiantes propios de la sede, y ellos hacen uso antes era solo un laboratorio para 200 personas, digamos, ahora por lo menos hay 2 aulas, creo que tienen laboratorios, ¿verdad? O una en el otro edificio, en el edificio nuevo, y otro en el edificio anterior. Y también hay una particularidad que hay bastantes estudiantes, pues, que en ocasiones prefieren aportar su compu. Lo que pasa es que la carrera no puede suponer que todas las personas pueden tener su computadora, o sea, uno tiene que tener los mecanismos, digamos, para resolver esas cosas. Pero bueno, ahí vamos bien. Este tema de que es un par evaluador son estas personas que les digo que hacen la inspección. Entonces, es gente que tiene que ser, que tenga experiencia en computación, obviamente, digamos que son expertos en la misma disciplina, pero además tienen experiencia, digamos, en otras universidades, ¿verdad? O en distintos procesos de acreditación y de gestión universitaria, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, no solo a nivel público, sino también privado, ¿verdad? Entonces, es gente, digamos, como con cierto renombre que reciben obviamente toda una capacitación por parte de la empresa acreditadora para que sepan exactamente qué es lo que tienen que venir a revisar, ¿verdad? Y no pueden ser como parciales, digamos, no pueden, entonces normal, por ejemplo, en este caso que nos van a venir a evaluar a nosotros, es una persona de Costa Rica, 2 personas de Estados Unidos y un mexicano, ¿verdad? La vez pasada nos tocó un español, un mexicano, un gringo, o un profe de Estados Unidos y un tico. También casi siempre hay alguien del país, ¿verdad? Entonces, son 4 personas que en esas reuniones con estudiantes, digamos, les van a hacer preguntas de este tipo de cosas, digamos, ¿verdad? O sea, quiero decir, no tanto la acreditación, sino un poco como cómo funciona, digamos, si conocen, si tienen conocimiento, que si tienen servicios, qué sé yo, de clínica y de otras cosas, etcétera. No, en realidad el detalle ahí es que ustedes están solitos hablando con los pares, entonces, digamos, se sienten total y absolutamente en libertad de decir y manifestar lo que ustedes quieran decir, ¿verdad? Y eso se contrasta con respecto a lo que originalmente, digamos, ¿cómo se llama? En la evaluación, los estudiantes hayan podido comentar. Igual con los profes, nosotros nos reunimos con los pares evaluadores y no está el director. Entonces nosotros podemos decir cosas, digamos, ¿verdad? Lo que nos parece, lo que no nos parece, etcétera. Normalmente tratando, por supuesto, de ser coherente con lo que en algún momento contestaste, ¿verdad? Si alguno de ustedes va a participar pero no necesariamente llenó la encuesta, digamos, también es absolutamente válido. Digamos, ustedes dicen, bueno, con respecto al plan de estudios me parece tal cosa, con respecto al desempeño de los profesores, respecto a tal o cual cosa, lo que sea, ¿verdad? Porque todos son elementos, digamos, que los toman en cuenta los evaluadores para saber, digamos, cómo el TEC o cómo los profesores de ICE en su sede particular, digamos, han respondido, digamos, a sus necesidades, no solo en la parte eh, digamos, de la pandemia como tal, sino en la parte profesional. ¿Ok? Entonces, obviamente estos beneficios que decíamos, ¿verdad? Que son absolutamente reconocidos a nivel internacional y que además los graduados en carreras con acreditación normalmente tienen como preferencia, digamos, a nivel de la contratación por parte del Estado. Por ejemplo, si vos llegas con un título de computación, digamos, si llega otra persona con un título más o menos similar, le da muchísimo más pelota, digamos, o tienen como alguna prioridad, tal vez, si venís de una universidad acreditada, de una carrera que es acreditada. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que necesitamos que se sepa a nivel, entonces les decía, del TEC. Prácticamente uno de los retos que ha tenido el TEC en los últimos años ha sido prácticamente poner todas sus carreras acreditadas. Creo que
tal vez le faltarán 2 o 3, como ingeniería física, por ejemplo, pero es que está relativamente nueva, ¿verdad? Esa carrera creo que empezó hace como 2 años. Entonces, es por eso, digamos, que de pronto puede ser que sea, digamos, todavía no esté dentro de ese proceso, pero digamos lo que son administración de empresas, producción, construcción, biotecnología, computación, ATI, computadores, no sé qué más, matemática, ingeniería ambiental, o sea, la mayor parte, ciencias de los materiales, o sea, la mayor parte de las carreras del TEC, digamos, cuentan con este sello y cuentan con otros sellos de otras empresas acreditadoras internacionales. ¿Ok? Nosotros no nos hemos metido con otras empresas acreditadoras porque hay una discusión, ¿verdad? Del concepto de ingeniería, ¿verdad? Nosotros, el título que nosotros emitimos es que usted es ingeniero en computación, ¿verdad? Entonces, un poco la disputa es que si sos ingeniero en computación, deberías llevar como en el plan de estudios, como cualquier ingeniería, por ejemplo, químicas y físicas y biologías y no sé qué, y nosotros no las llevamos, ¿verdad? Entonces, hay quien nos da un poco duro, digamos, en cuanto a eso, porque dice que si no llevamos esas, ¿cómo se llama? Que si nosotros no llevamos eso, pues entonces no somos ingenieros, pero eso no es verdad porque nosotros estamos más del lado de la ingeniería de software, de la ingeniería en ciencias de la computación, y entonces, cuando nosotros escogemos, digamos, hacia afuera, como contra quién nos vamos a acreditar, porque es una cosa voluntaria, digamos, tampoco estamos tan dispuestos a dejar de perder dentro de un programa de 4 años, por lo menos en este momento, el conocimiento de piso, digamos, que para nosotros es importante que ustedes adquieran dentro de las ciencias de la computación y la ingeniería del software, ¿verdad? Imagínense lo que sería en las carreras del TEC, la gente lleva 2 químicas, 2 físicas, no sé cuántas biologías llevan con laboratorios. O sea, si nosotros empezamos a meter eso, se nos hace una carrera de 5 años o más, ¿verdad? Y obviamente esa no es la intención, ¿verdad? Entonces, por eso es que de pronto, tal vez para que lo vean así, es por eso que que nosotros nos acreditamos con esta empresa, con esta organización de SINAES por una de esas razones. No sé si tienen alguna pregunta ahí al respecto. ¿Habían oído de esto? ¿No lo habían oído? ¿Sonaba? ¿No sonaba? Bueno, es que ustedes, ¿verdad? Arrancaron hasta este año, entonces yo no sé si con respecto a cuando andaban buscando carrera, digamos, si conocían esos detalles. O sea, Michael es fiel, Michael siempre me contesta, espéreme para ver qué dice Michael. Más o menos dice, ¿ok? Ok, pura vida. Bueno, vamos a ver. Entonces, por lo menos ahí quedan ya, cumplo, digamos, con que ustedes estén enterados, por si en algún momento les hacen alguna consulta de ese tipo, pues que puedan conocer sobre esa parte. Déjame ver, es que lo que estoy es buscando, porque está una yo ando buscando el curso de PO, porque se me va a otro lado. Es que voy. Déjenme un momentito nada más, qué pena. Es que iba a retomar sobre lo que hemos estado hablando de ¿verdad? De herencia. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto de herencia que hemos estado viendo en estos días. ¿Alguien me puede hacer así como, bueno, entre 2 personas tal vez que me hagan como una recapitulación, ¿verdad? De los temas que hemos estado cubriendo, porfa. ¿Están conmigo? Hoy están muy callados, están en modo, profe, tenemos que estar en otra cosa. Algo le pasa a esto. De ahí, ¿qué es esto? Déjame ver. Sí, ¿qué recuerdan que dijimos para qué servía la herencia?
Vean, es que algo me está pasando que se me abren 400 ventanas que no ocupo. Es que será que es que estoy como muteada. Ok, Michael dice que es para pasarle los datos de una clase a otra, pero para pasarle los datos de una clase a otra, yo perfectamente podría estar usando composición o cualquier otra relación, ¿verdad? Porque a través de una comunicación de paso de mensajes, yo puedo hacer una petición. Mensajes. Tal vez si lo pudiéramos decir de otra manera. Ok. Mm, ok. Aquí lo tengo. Ya lo encontré. Sí, o sea, el tema de poder pasar los datos de una clase a la otra, digamos que sí te lo puedo comprar. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ya encontré el bendito archivo que andaba buscando. Casi me da algo, que no lo encontraba, ¿verdad? Pero, pero el detalle es que la relación que hay es más bien para poder hacer una especialización de una clase a partir de otra, ¿verdad? O sea, yo tengo una clase que ya ha estado definida y a partir de esa clase que ya está definida, yo puedo decir que necesito crear una segunda clase, ¿verdad? Una segunda clase a partir de lo que ya existe en la otra, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de herencia, me parece que decíamos que era un mecanismo, digamos, para poder establecer algún tipo de relación, pero para poder definir una clase, digamos, derivada o que toma como base una que ya existe, ¿verdad? Que eso es una de las cosas, digamos, como importantes que tenemos que rescatar aquí. Y la idea de esto es montar una especie de jerarquía, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Entonces, en el concepto de jerarquía, lo que estábamos mencionando que hay, digamos, es un concepto de parecido a esto que habíamos hablado, digamos, en donde una clase se desprende de otra, ¿verdad? Y a partir de esa, inclusive podría generar, digamos, mayores niveles, digamos, de especialización, ¿ok? Entonces, teníamos unos conceptos básicos, clase base, clase hija o clase madre, clase hija, clase base, clase derivada, superclase y subclase y demás. Eso quedaba claro, más o menos, no sé cómo lo ven, ¿ok? Si porfa, si necesitan. Ok, muy bien, Mariana. Si necesitan hacer algún comentario, digamos, ahí al respecto para que me puedan ir, digamos, aclarando alguna duda, siéntanse en toda la libertad de poder interrumpir, ¿verdad? Entonces, el otro detalle que hablábamos es que aunque estemos en esta relación de jerarquías, aunque yo esté hablando de un profesor, siempre puedo decir que es una persona y siempre puedo decir que es un funcionario. O sea, es de tipo profesor, pero también es de tipo funcionario y también es de tipo persona, ¿verdad? Ok, después lo otro que veíamos es que cabía la posibilidad, por ejemplo, de que pudiésemos tener herencia múltiple. ¿En qué sentido? En que a veces yo podría perfectamente construir una clase donde voy a aprovechar lo que está definido en otras que están en otros lugares. Entonces yo puedo tener la clase X que se deriva de la clase A y de la clase B y de la clase C. En Java en particular no se puede hacer herencia múltiple en forma explícita. Uno puede implementarla de ciertas maneras, ¿verdad? Pero en C++ sí, en C++ yo puedo decir que una lista viene de la clase lista y también viene de la clase transferible y de la clase, etcétera, digamos, y poner por medio de comas una lista de clases a partir de la cual nosotros vamos a girar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es a nivel de UML, cómo lo estamos representando, ¿verdad? E inclusive yo voy a permitirme, digamos, abrir aquí, ahí, NetBeans, ¿ok?
que originalmente iba a ser un Kahoot, digamos, para recompilación de los conceptos, pero después decidí que mejor lo iba a dejar para la próxima semana para poder avanzar o complementar esta clase de hoy tal vez con un ejercicio práctico, digamos, donde lo podamos ir viendo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si yo me creo una clase, ¿verdad? O un proyecto, digamos, como tal, voy a ponerle ahí, herencia. Ay, pero ¿por qué esta cosa está como con mayúscula hoy? Que está rematado. Taca, 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 taca. Package. Este es opcional, no le pongamos paquete. Supongamos que vamos a tener un proyecto de herencia, digamos, y aquí yo voy a tener, digamos, a nivel de mis paquetes, ¿verdad? Que siempre vamos a tener una vista, esto siempre lo manejamos igual, siempre vamos a tener un paquete, digamos, del modelo de datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, podríamos eventualmente tener un modelo de control, ¿verdad? Un paquete de control. Qué pena, ¿ustedes escuchan a los perros? Es que los viernes como que pasa media humanidad por el frente y entonces se rematan. Pero bueno, supongamos que yo tengo, por ejemplo, el concepto que voy a crearme una clase que para nosotros sea una persona. Cuando digo una persona, me estoy refiriendo a una persona física, una persona como usted y yo, ¿verdad? Digamos como tal. Entonces, claro, si yo creo una clase persona, yo perfectamente puedo decir esta persona tiene un ID, una identificación, digamos, ¿verdad? O pongamos así, una identificación, ID, para que me quede más fácil, ¿verdad? Y esta persona tiene un nombre. Pongamos. ¿Ok? Perfecto. Persona como común y corriente. Por supuesto que a partir de aquí, pues yo podría tener, digamos, el constructor básico, el constructor sobrecargado, digamos, todos esos conceptos que ya nosotros manejamos y por supuesto, digamos, los métodos setters y getters que corresponden, ¿verdad? Y el método toString, que ya también lo conocemos. Digamos, esto es así, etapa superada. Entonces tenemos una persona reporta el ID y el nombre que es. Perfecto. Y usted tiene en cualquier aplicación, en cualquier lugar, ¿verdad? Suponiendo que usted pudiera tener aquí una clase, digamos, prueba de herencia, un public static void main, digamos, donde usted va a probar esto y usted dice, ok, la persona P es una persona de estas a la que usted dice tiene el código 10 y se llama Lola. ¿Ok? Todo bien. Perfecto, ¿verdad? Entonces, esto creo que el error, vamos a ver, persona P se llama Lola y luego le podemos poner aquí que imprima datos y que imprima el p.toString. ¿Qué pasó con esto? Vamos a ver. Dame el error. Sí, ya se entendió. Es que hoy amaneció como triple lento esta cosa. Entonces, p.toString. Ok, todo bien. Ahí no hay nada que no hayamos visto antes, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí tengo una clase persona perfecta, ¿verdad? Bueno, se compila tucutuco y aquí tengo los datos de la persona que dice que Lola tiene el código 10. Todo bien. Ok, resulta que a partir de persona usted quiere hacer la diferenciación porque ahora va a tener que utilizar el concepto de persona metido como si fuera un estudiante, como si fuera un funcionario del TEC, que es lo que estamos conversando ahorita, ¿verdad? Entonces, claramente yo podría, dentro de mi modelo, digamos, tener una clase y yo digo, voy a definir como un estudiante como cualquiera de ustedes, el concepto de un estudiante. Claramente un estudiante tiene todos los datos, digamos, de la persona como tal, el ID y el nombre, para no tener que volver a definir estas características que me podrían servir para poder sacar una versión nueva, más especializada del concepto de persona, que sería el del estudiante, yo puedo conectar a la persona con el estudiante a través de esa relación de herencia y para eso usamos esta palabra que se llama extends. Lo que queremos decir es que el estudiante es una extensión de una clase que voy a indicar aquí, que es la clase persona. Y el hecho de poner esto acá, de esta parte, ya me permite
ya me permite a mí, si lo notan, tener, por ejemplo, acceso a todo aquello que haya sido definido público. Si lo ven, inclusive, por ejemplo, van a poder ver que todo lo que son ¿cómo se llama esto? Los métodos, ¿verdad? Que yo había definido a nivel de la persona están habilitados. Si lo notan, no se ven disponibles en ningún lugar, ¿verdad? No se ve disponible, por ejemplo, las características propias, digamos, de la persona como tal, porque la clase pasada habíamos hablado de este concepto de privado y que cuando uno define privado es absolutamente oculto para cualquiera de las clases, digamos, con las que uno se pudiera relacionar. Voy a brincarme esto aquí rapidísimo porque eso tiene que ver con esto. Entonces, cuando yo defino las cosas privadas, entonces nadie puede ver, tiene acceso a nada, ¿verdad? A menos de que sean las cosas que están dentro de la misma clase. Bueno, y para muestra, ¿verdad? Que aunque yo lo ponga privado, vean que aquí yo lo puedo tocar libremente, pero en el estudiante no se ve. ¿Cómo era la palabra para poder habilitar que todo lo que pertenezca a una clase yo la pueda ver, digamos, a partir de otra? ¿Alguien me podría ayudar? Vean, hoy no tengo a Glory porque Glory me escribió que tal vez se conectaba un poquito tarde, que tenía ahí una situación y no iba a poder llegar a tiempo, pero están ustedes y ustedes me pueden ayudar, ¿verdad? ¿Quién me ayuda, porfa? Eso. Protected es. ¿A dónde estás? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Joshua es. Sí, profe. Eso, Joshua. Protected. ¿Y Ujú. qué características tenía el protegido? Que solamente las clases sillas podían acceder a los atributos. Ok, cuando yo defino algo de tipo protegido, como lo dice Joshua, ¿verdad? Vean el efecto que tiene, digamos, por ejemplo, en la clase estudiante. Aquí estoy poniendo solo el ID, no estoy poniendo el nombre. Y cuando yo me veo aquí en la parte del estudiante, ¿verdad? Van a notar, ay, ¿dónde estás? No me quedes mal, no me quedes mal. Espéreme para salvar esto. ¿Sí? Van a notar que entonces ya uno puede perfectamente, digamos, tener acceso a todo lo que la persona o el estudiante haya podido definir. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir, el estudiante sí tiene privado, por ejemplo, el carnet de ustedes que se manejará como un entero o como un string. Pongámoslo entero. String. Ah, ok. Aquí complacemos el carnet. Y, por ejemplo, vamos a poner como un string también el código de la carrera. Pongámosle. Para que uno dice IC o AE o, ¿verdad? IP o cosas así. Ok, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a crear aquí los constructores de esta clase nueva que tengo, yo voy a tener, vean que aquí, por ejemplo, el solo hecho que yo diga, es que yo soy una extensión de la otra, ¿verdad? Van a notar que por un lado les aparece, si vas a crear un constructor, puedes usar los constructores de la clase sobre la cual te estás basando. Y teníamos un constructor sobrecargado y un constructor default. Y aquí tenés los campos, digamos, que definiste dentro de la clase nueva o la clase hija. Ok, entonces yo perfectamente podría decir, bueno, yo quiero crear un constructor que tenga todos los datos de la persona, la cédula, digamos, y el nombre, pero además el carnet y el código de la carrera. Entonces van a notar que, por ejemplo, este tipo de constructor que se crea en este momento recibe un montón de parámetros a pesar de que esta clase solo tiene dos características, pero es porque las otras características están guardadas en una clase superior, es decir, de donde vengo. Y eso que estamos viendo acá, eso que ustedes ven acá, y ahora sí, ya se refrescó esta cosa, no sé si lo alcanzan a ver acá, el carnet y la carrera tienen como un candadito que es privado, ¿ok? Pero el ID, por ejemplo, tiene una llave y eso significa que es protegido. Entonces, al ser protegido, estando en el estudiante, ahora sí esta cosa ya refrescó, me lo está mostrando como si fuera parte del estudiante y yo lo puedo acceder de esa manera, digamos, de una manera total y absolutamente, eh, ¿cómo se dice? Como si fuera, digamos, parte de mi definición. Una de las características que me mencionó uno de ustedes la clase pasada era, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí lo que está pasando es la invocación, voy a ponerlo así como un comentario, invocación al constructor, en este caso sobrecargado de persona. Cuando digo súper, me estoy refiriendo a de quién vengo, ¿verdad? A la clase de donde vengo. Incluso si yo le pongo con el control y me paro aquí en el súper, ustedes van a notar que ella viaja al lugar donde está siendo invocado y lo que tengo es el constructor de persona que recibe un ID y un nombre. ¿Ok? Habíamos hablado del this. El this se usaba para referirse, digamos, al atributo que estaba declarado en la clase y era útil cuando nuestro parámetro se llamaba igual que el atributo para hacer esa diferencia. En el caso de aquí del estudiante, el this cumple la misma funcionalidad porque vean que el generador de código no se complica mucho, ¿verdad? Pero perfectamente, por ejemplo, si yo no quisiera usar este constructor, yo perfectamente puedo decir, voy a acceder al ID, ¿verdad? Y el ID, por ejemplo, le puedo poner este ID. Pero el error que nos va a dar aquí, digamos como tal, este this.id, si yo lo toco, ven que se va al de la persona. ¿Ok? Porque de alguna forma, digamos, es como que no, digamos, como que no existiera. El único detalle para poder tener que hacer la diferencia de si uno es súper o el otro aquí, les decía, es si yo hubiese puesto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, algo como esto. Entonces, imaginen que el carnet no lo hubiese puesto yo como carnet, sino que lo hubiera puesto como un valor numérico, ¿verdad? Otro ID. Entonces, ella se aloca y cuando yo digo this.id, se refiere como al que está definido más cerquita, digamos, en su nivel más cerquita. Si yo no quiero usar esto, pero quiero usar el de arriba, ¿verdad? El que está definido en la clase superior, entonces yo tengo que usar más bien la palabra super. Y cuando yo pongo super, ella me presenta todo lo que está definido como protegido o como público en la clase superior. Entonces ven que aquí está el ID. Y entonces ahí cuando yo digo ID me estoy refiriendo al de arriba, ¿verdad? O sea, al de la clase superior, al de la clase de la cual provengo. Si este elemento no existiera aquí, ¿verdad? Como tal, esto podría pensarse que está de más, este súper está súper redundante, ¿verdad? De todas maneras, ¿por qué? Porque no hay nada que se llame ID, digamos, aquí el conflicto se daría porque el parámetro se llama ID, pero vean que si yo le pongo this, por ejemplo, tampoco genera problema, porque ella lo que dice es algo que está definido como atributo en esta clase y como ella es la suma de esto con lo otro, entonces lo encuentra sin mayor problema. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Esto les genera algún tipo como de conflicto o les queda claro? ¿Verdad? Yo voy a usar el súper nada más porque me interesaba como que quede claro el manejo, digamos, del súper como tal. Y voy a estabilizar esto, voy a poner esto como un protected también, ¿verdad? Para que tanto el ID como el protegido, como el nombre, puedan ser utilizados libremente, digamos, en la otra clase. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Obviamente, aquí yo genero, digamos, mis setters y getters de los campos que me hacen falta, ¿verdad? Incluso aquí yo podría abrir en caso de que yo quisiera, por ejemplo, digamos, hacer una redefinición de ¿cómo se llama? Del, de los métodos, que ya voy a hablar un toquecito de esto, ¿verdad? Entonces vean que aquí, por ejemplo, yo tengo carnets para poner carnets y para poner códigos de carrera a nivel del estudiante. Claro, entonces yo me voy a mi programa prueba, ¿verdad? Como tal. Y un objeto estudiante, en este caso, estudiante E, voy a ponerle así, digamos new estudiante. Ahora resulta que los datos que necesito para poder crear el estudiante son varios. Entonces serían, tiene que darme el número de carnet, que es un string. Entonces es 2020, no sé, 010101. El código de carrera es IC. La identificación, digamos que es 20. Y pongamos a Joshua, que es el que nos está ayudando hoy. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, si ustedes lo ven, cuando ustedes van a trabajar con el estudiante, por ejemplo, si yo tuviera que hacer algo con el estudiante, nótese que no solo ven el código de carrera y el get carnet y el código de carrera, que son como los que ven en resaltado porque son como los propios, pero siguen teniendo acceso al ID, siguen teniendo acceso al nombre, digamos, ¿verdad? Como tal. Y este toString que está aquí, que vean que yo no lo he ejecutado en este momento, ¿verdad? Digamos, yo no he redefinido la versión de toString aquí en el estudiante. Entonces, vean lo que pasa, por ejemplo, si yo hago un SOUT, o sea, un systemout.println de datos del estudiante y me quedo así como estoy, ¿verdad? Y digo e.toString. Este método no está, digamos, declarado en el objeto estudiante. ¿Lo ven? Digamos que yo lo único que hice fueron los sets. Se me olvidó. Metí la pata y se me olvidó. Pero lo que una clase derivada hace cuando usted invoca un método antes de caerse y decir, usted no lo ha definido, es, si no está definido en la, digamos, en este nivel, a este nivel o a este alcance, me voy a la clase madre. Y en la clase madre busco la definición de un toString. Y resulta que aquí me lo encuentro. Ahí abajo debe estar. ¿Dónde estás? Aquí abajo está, ¿verdad? Entonces, vean lo que pasa en la prueba cuando yo lo pongo a correr. Esperemos. Ajá. Los datos de la persona, los datos del estudiante, me sigue apareciendo solo el pedacito de la persona porque el estudiante como tal no está aportando esa funcionalidad, pero si no la aporta, se va a buscarla arriba y si no la encuentra arriba, se va a buscarla de donde provenga y ya si el tono la encuentra, entonces se cae y dice que no está, ¿verdad? Pero siempre va a ir buscando hacia arriba, digamos, esa definición. Entonces, si a nosotros nos interesa que nos salga todo el detalle de los estudiantes, ¿verdad? Lo que hablábamos creo que al final de la última clase, al final de la clase pasada, era que uno podía redefinir la versión de lo que tiene en la clase superior. Nosotros hasta el momento habíamos venido hablando de sobrecarga de métodos, es decir, tener varias versiones de cómo poder darle a un mismo funcionamiento, a un mismo método, distintos funcionamientos, mejor dicho, ¿verdad? Pero este método toString, a mí me interesa tener una copia de este toString. Ángela, voy, este toString, a mí me interesa tener una copia en el estudiante, ¿verdad? Y voy a aportar el código de qué es para mí la nueva versión del toString de cara al estudiante. Y yo quiero que este retorne, qué sé yo, estudiantes, por ejemplo, estudiante 2 puntos, y quiero que me diga todos los datos del estudiante, el ID, el nombre, etcétera. ¿Cómo puedo hacer eso? Vean que aquí inclusive puedo, digamos, capturar el nombre, capturar la carrera, capturar ¿qué se llama este? El carnet, o perfectamente puedo entrar directamente a todos aquellos atributos que hayan sido declarados como protegidos. Es que no los tengo salvados, ¿ok? Entonces, si lo notan, puedo ejecutar eso, pero también puedo ejecutar este toString, que si lo notan, ¿verdad? Este método toString, lo que va a hacer es que va a mandar a llamar al método como tal. Aquí el cuidado que tenemos que tener es que si yo no digo de a dónde estoy agarrando este toString, por default, ¿qué es lo que hace? Llama al que tiene más cerca y entonces esta cosa se hace recursiva. Entonces yo tengo que tener claro que lo que le tengo que decir es que necesito que me ejecute la versión de toString que está ahí arriba, declarada allá arriba. ¿Ok? Entonces necesito que ejecute el toString de ahí y que a esto me le agregue el carnet, por ejemplo, y que me le agregue la carrera, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Código de carrera más y que me le agregue un \n ahí para que brinque al final y todo bien. Y esta rayita no sé qué está haciendo aquí.
Ok, entonces ahora cuando nuevamente yo cuando me estoy refiriendo a este toString, vea que brinca el de la persona. Y esta marquita que está acá, esta marca que ustedes ven acá, que de hecho a mí me sigue poniendo aquí como una liniecita, como un bombillito amarillo, porque hay algo que todavía me está faltando, dice, tenés que anotarle o agregarle una anotación de override. Override significa sobrescrito, sobrescritura. Es decir, le estás diciendo que este método es una versión nueva que viene de una clase, que ese método también existe en otro lado, en la clase superior, solo que yo estoy aportando mi nueva versión. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de acá es como muy por default cuando uno lo crea y ella se da cuenta que estás creando una versión del método idéntica, o sea, es la misma firma, la misma estructura del método, el mismo nombre, el mismo tipo de retorno, la misma cantidad de parámetros. Dice, esto es una copia del de arriba, no es una versión distinta. Digamos, si estuvieran en versiones distintas dentro de la misma clase, estaríamos hablando de sobrecarga. Aquí estamos hablando de sobreescritura, porque una le cae encima a la otra, por decirlo así, ¿verdad? Y la única manera de que yo pueda usar ambas es referirme a esta como toString y a la otra como super.toString. ¿Ok? Entonces, si yo salvo esto y ahora sí le digo que lo corra, ¿ok? Ahora sí tenemos el dato de la persona y el dato del estudiante que me agrega el dato de la persona que está mandando a llamar al toString que tenía por ahí y además le añade los otros datos que le pedimos. ¿Cómo andamos hasta ahí? ¿Cómo andamos hasta ahí? Hoy, ¿por qué no me quieren hablar? Joshua, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, profe? Sí, estás ahí. ¿Cómo lo Sí, sí, ves? Sí, sí. todo bien, profe. Es que hay que preguntar, porque yo sé que viernes de semana 10 y a la 1 de la tarde, yo sé que ya es difícil. Profe, yo tengo una pregunta. Ah, adelante, no sé quién me está hablando. Yo, Roy. Profe, entonces, a la Dale. hora que usted hace un constructor, en este caso, por ejemplo, de estudiante, ya sea que le ponga this ID o super ID, le va a funcionar igual. Voy para el constructor. Aquí, por ejemplo, Ah, en el bueno, public mira. estudiante, no sé si me estás viendo, si tengo la Ah, pantalla sí, ya le estoy compartida así. viendo. Ahí. Ajá, ahí, si yo digo this.id y no sé, le pongo 100 por decir algo, o lo que Ujú, ponga por parámetro, ves que no da ningún tipo de error. sí. No da ningún tipo de error porque en el fondo no hay nada declarado dentro del objeto estudiante que le vaya a generar conflicto. Entonces, este dis, ella supone que es el dis, que es el atributo, o sea, el que es verde. Y si vos ves que es él se fue y encontró el de la clase persona. Ah, ok. ¿Ya? Ok, Ujú. ok, entiendo. ¿Ves? Sí, sí, el detalle sería en el caso de que por alguna razón, de verdad, porque eso también puede existir, o sea, vos puedes tener esto, ¿verdad? O sea, vos vas a usar todo lo que está en una persona, que ahí arriba hay un ID, que vos vas a usar ese campo como si fuera la cédula, por ejemplo, y en este ID, suponete que no hubieras querido tener esto como un carnet, sino que decís, el número de carnet de esta persona yo lo manejo como un ID, entonces ahí tenés un conflicto, por decirlo así, porque tenés que identificar cuál es el ID de arriba y cuál es el ID de abajo, ¿verdad? Entonces, en uno se podría utilizar super y en el otro Ajá, this. ajá. ¿Ves? Este dis que está acá, ve que si yo lo vuelvo a tocar, se viene para acá, ya se viene para esta línea, Ujú. ¿verdad? En cambio, si yo le digo super.id es igual a 500 o a lo que sea que venga, el parámetro, lo que sea, suponiendo que no hubiera querido usar este método, cuando digo super, ¿verdad? Me estoy refiriendo a este ID y ese es este ID que tengo aquí. Ah, ok, entiendo. ¿Lo ves? Entonces, es ese juego, pero ese tipo de cosas uno de pronto lo lees de la teoría y se ve mucho más claro cuando haces ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, inclusive, si vos, ay, Safis, si yo lo dejase así como está de feo, ¿verdad? Con este ID que está acá, por ejemplo, y acepto
hago un método aquí, porque aquí me faltaría hacer vamos a ver qué dice. Esconde otro, nunca ha sido leída, no importa. Voy a hacer un método aquí. Ve que cuando yo hago el insert code y le digo que ocupo getters y setters, ella me dice, es que, por ejemplo, aquí me presenta todo lo que a lo que yo no le he hecho setDget. Entonces ve que me está diciendo que es que tengo que hacerle el setDget, por ejemplo, del ID. Voy a hacerlo así, ¿verdad? Que es este que está acá. Este set y este get ID se refiere a este ID que está aquí. Entiendo. ¿Lo ves? Pero estos métodos ahora están, digamos que, repetidos, si lo ves con respecto a estos métodos que están en la persona. ¿Estás de acuerdo? O sea, aplica tanto para atributos como para métodos. Entonces, si vos lo ves, ella se te vuelve a poner aquí y dice, hey, deberías hacerle una anotación de que estás sobreescribiendo la versión que tenés allá arriba del método getID. Entonces, si yo le pongo esto, ellas pueden sobrevivir las dos, ¿verdad? Cuando ocupe referirme a este ID de aquí, uso este, y cuando necesito ir al de arriba, le digo super.getID. ¿Ok? Entonces, velo, por ejemplo, acá. Supongamos que tengo esto. Vamos a ver cómo arreglo esta torta. Ok. Ok, tengo un estudiante. Entonces, yo tengo un setID, ¿verdad? Estos métodos que están acá, no sé si los aprecias ahí, que los primeros tres están como en negrita y el otro no está en negrita, ¿verdad? El otro es el de la clase superior. Este set es el de esa clase como tal. Entonces, este set, digamos que es el número de carnet y yo le pongo 2000, ¿ok? Este es el ID de la persona y este es el carnet. Y entonces, si a mí se me ocurre ponerle aquí, SOUT, el carnet es más e.get carnet, pero es este negrito que está aquí, ese es el de esta, ¿verdad? Como tal, vamos a ver qué hace. ¿Ves? Este carnet, perica, voy, espérate para ver. Este es el 500, que es la identificación. Sí, este carnet es el ID de abajo, que fue el que dijimos que íbamos a usar, está bien. ¿Verdad? Dijimos que en el estudiante a este de aquí abajo le íbamos a dar el valor como si fuera este carnet de aquí, debería coincidir. Entonces, obviamente, yo lo seteo y cuando lo recupero lo que me presenta es lo que tengo guardado aquí. ¿Me explico? ¿Te queda claro? Sí me queda claro, profe. Gracias. Ok, pura vida. Fabricio, no sé si después de haber visto eso te queda más o menos claro lo de los strings que estabas aclarando, necesitabas aclarar, o lo retomo. Voy a quitar este pedacillo aquí nada más para no hacer mucho barrial. Ok, que sí está bien. Sí está bien que lo retomo o ya quedó pura vida. Quedó pura vida. Ok, excelente. Pura vida. Claros hasta ahí. Bueno, entonces ahora sí, venía el otro que habíamos visto, el otro en la clase anterior, que era el tema de ponerle modificadores a un atributo. Bueno, había algo antes que eran los modificadores de la clase. ¿Qué pasa cuando yo a una clase le pongo final? Ahorita me meto con el abstract, pero cuando yo le pongo final, dice ahí que la clase, cuando yo la declaro como final, no puede tener subclases debajo. Ella puede heredar de otra clase, pero de ahí no se puede sacar nada. Entonces, uno de los detalles es, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la persona y tengo el estudiante. Suponga que yo quiero voy a crearme el funcionario. Bueno, no, que la clase estudiante, de ahí en adelante, digamos, yo no puedo, ¿cómo decirlo? Digamos, como que yo no pueda sacar más clases de ahí en adelante. Ok, pero lo hago con el estudiante, lo hago con el funcionario. Voy a hacer una clase en el funcionario.
clase. Voy a hacer la clase del funcionario. ¿Ok? Y el caso del funcionario, que también es un tipo de persona, para seguir un poco la línea, digamos, de lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Tiene de particular, además de tener un ID y tener un nombre, digamos que lo que tiene es un doble, un salario, que no tiene el estudiante, ¿verdad? Digámoslo por ahí. Ok, veamos entonces, tener una clase que me reciba todos los datos de la persona como tal, incluyendo el salario, ejecuta el super, esto igualito. Voy a generarme el getter y setter, ¿verdad? En caso de que yo quisiera definir esto. Y el método toString, que ella dice, bueno, este lo crea así sencillo, digamos como tal, pero ella lo que yo necesito que este toString no me devuelva, vean el detalle de cuando uno lo hace autogenerado, ahí ese cuidado hay que tenerlo, porque ella te genera lo que tiene aquí, no lo que tiene en el super. Entonces yo necesito que me ejecute el super.toString, o sea, que me traiga todo lo que tiene el toString de la clase mamá y que a eso me le añada el dato del salario, por ejemplo. ¿Ok? Hasta ahí no hemos hecho nada distinto con respecto, digamos, a cómo hemos manejado el estudiante, ¿verdad? Si yo quisiera de este funcionario, voy a devolverme un segundo acá, si yo quisiera de este funcionario manejar esta estructura, yo puedo hacer que el profesor, digamos, sea un tipo de, ¿cómo se llama? Sea un tipo de funcionario o sea un tipo administrativo, ¿verdad? Como tal. Siempre y cuando yo siga manteniendo esta dinámica, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. O sea, yo podría perfectamente de aquí crearme una clase más que sea el profesor. Y va de nuevo. Extiende esta vez ya no de persona, sino que ella extiende de, ¿qué se llama esto? De funcionario. ¿Verdad? Entonces, claramente es una persona que tiene un ID, que tiene un nombre, que tiene un salario, por ejemplo, y le podemos agregar el tiempo, que si es de tiempo completo, que si es de medio tiempo o lo que sea. Supongamos que tiene un tiempo, que es un 25, un 50, un 100, digamos que es un entero. Tiempo en carga. ¿Ok? Ok, ojo, aquí tenemos un detalle. Si yo funcionario lo voy a hacer que tenga hijos, ¿verdad? Y quiero que este dato esté disponible del otro lado, este también tiene que volverse protegido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces tenga acceso a lo de arriba y acceso a lo, digamos, a lo inmediato para que lo vea como si todo fuera una... Si usted le pone una cosa privada a un atributo privado, conforme va bajando, ve menos, ¿verdad? Cada vez ve menos. Entonces, a nivel del profesor, a ver qué es la cosa. Ah, sí, ya voy, que me falta crear un constructor. Ya voy, ¿verdad? Entonces, ahora lo que le voy a decir, cuando yo vaya a crear un constructor, ella me dice, bueno, vas a crear, qué vacilón. Hay unos días como que esta cosa no se da cuenta. Funcionario. Salvar, voy, déjenme un toque. Esta versión de 12.1, yo no sé, es el primer semestre que la estoy usando. Yo el semestre pasado usaba la 8. ¿A ustedes no les pasa eso? Que a veces como que corrige el error, como que se tarda un poco como en darse cuenta que no hay error. No sé, está como lenta. Ah, ok. Vamos a ver. Yo lo que quería era crear un constructor. Tiene que hacerlo así, que reciba el ID, el nombre, el salario y el tiempo de carga, ¿verdad? Básicamente es crear el súper que recibe los primeros 3 valores. Si ustedes lo ven, cuando yo viajo aquí, está refiriéndose al de funcionario. Yo creo que la pega es que ella necesita tener un constructor sin nada para que ella se dé cuenta de que, déjenme hacer una prueba. Voy a quitar esto un momento. Profesor, yo creo que ahora sí, es como que
¿Vieron el toque? Ojo, ojo el toque para que le agarren el golpe, porque ya vi que es mañosa esta cosa. Ok, tengo la persona con constructor sin nada. Ok, si quiero puedo tener un constructor con algo que, mira, por cierto, no, así está aquí. Me quedó muy abajo, qué raro. Vamos a ver, seguro que me paré a crear los códigos donde no era. Ok, tengo el estudiante que ya con esto se salva, todo bien, y tengo el funcionario, pero este funcionario yo no le tenía esto, yo no le tenía el constructor sin nada. Entonces, cuando me vine donde el profesor, que es un tipo de funcionario, y quise crear, bueno, primero que me dice que le cree un constructor, o sea, no me deja tener paz. Y cuando quiero crear el código, le digo que un constructor, vieron que en la primera vez me salía como lo de la clase madre y lo de la clase hija. Ahorita no me está saliendo. Me parece que es porque el generador de código, o sea, la interfaz del generador de código, va y espera que uno le dé que todas las clases tengan al menos un constructor default. O sea, que yo lo tenía solo como con la posibilidad de que se pudiera crear sobrecargado, pero no básico como tal, ¿verdad? Que perfectamente puede ser una decisión, pero si yo quiero estar usando el generador de código, vean lo que pasa ahora con constructor, ya ella ve como de dónde viene y dónde estoy y qué quiere hacer la mezcla. Pura maña, ¿verdad? Entonces ahora sí, yo le digo que este y me crea esto, ¿ok? Y obviamente, digamos, el set con tiempo de carga y el get con tiempo de carga, ¿verdad? Como tal. Y por último, de ahí el toString famoso, que volvemos a lo mismo. El toString, bueno, es que este está feo, digamos, ella no sabe que va a jalar el toString de antes, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. El profesor debería jalar el toString superior y a eso agregarle el tiempo de carga. Entonces, este super toString lo que hace es ejecutar el super toString del funcionario que agrega el salario y todo lo que tenga arriba. Y lo que tiene arriba es el ID de la persona. Entonces, ella arma a 3 niveles, por decirlo así. Todo muy bien. Si yo me vengo a mi siguiente prueba, no sé dónde estoy. Aquí no me interesa este dato. Ok. Si yo me vengo a mi siguiente prueba, yo puedo crear un profesor, por ejemplo, y le voy a poner profesor P y el profesor es Roy. Ah, bueno, ¿qué datos me está pidiendo? Espérate primero para ver qué datos me está pidiendo el profesor. Importa el profesor, que a ratos, no sé, a ratos lo agrega de inmediato, a ratos lo pide y el profesor dice, deme el tiempo de carga, es decir, cuánto tiempo trabaja, medio tiempo, tiempo completo, etcétera. Supongamos que trabaja 50%. Ok, el salario, Roy, rajemos, $3,000. Ok, Dios te hiciera profeta. Sí, el código es el 30 y el nombre es Roy. Roy García. Okay. Entonces, ¿y qué me falta? Ah, variable P de persona, sí, claro, súper creativa para los nombres de las variables. SOUT, el datos del profesor. El profesor punto toString. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, compilamos, bla, bla, bla. Ok, y en este momento ponemos a correr, por ejemplo, para que vean el efecto del toString de los datos del profe, ¿verdad? Aquí están los datos de la persona que le agrega las del salario, que hasta ahí vendríamos armando el funcionario, y por último le agrega el del profesor. Entonces ella jala y jala y jala, digamos, todo lo que está. Ojo que estamos hablando de que profesor, persona y funcionario son como de la misma naturaleza. Entonces esa relación de herencia es como que hay algún parentesco ahí en particular. Ahora, sobre el tema del final, si a mí se me ocurriera decir que el funcionario es final,
O sea, si a mí se me ocurre ponerle aquí un final, ay, ¿yo por qué a veces toco esto? ¿O es que alguien me está pidiendo el control? Si a mí se me ocurre ponerle final aquí, o sea, a la clase yo le pongo final y lo que va a pasar sería darse un error, no sé, aquí en el profesor, porque el profesor dice que no puede, voy a poner el error ahí, no puede heredar de un funcionario que está marcado como final. O sea, no me deja crear más clases después de ahí. No sé si me explico. Cuando yo a una clase le pongo final, yo puedo venir de cualquier jerarquía, pero para abajo no me deja hacer, no me deja hacer nada más. ¿Ok? Profe, entonces digamos, con el ejemplo que habías usado como del esquemita, de que decía como funcionario, Ajá. profesor, administrador, estudiante, Este. se queda Ujú. solito. El final sería como estudiante, digamos, Mira, funcionario. ya llegaste. Ok. El final, por ejemplo, si yo lo pongo el final de estudiante, porque vos no tenés, digamos, vos decís de aquí para abajo no va a haber nadie más. Ujú. Ah, exacto. Porque yo lo estoy viendo como funcionario, se puede extender como en dos ramas, digamos, el Sí, no, administrativo y el sería un profesor. error, ¿verdad? Entonces, claro, yo necesito crear al profesor para que aproveche todo lo que el funcionario ha agregado, pero si yo le pongo final, digamos, me estoy limitando sola, ¿verdad? Entonces, ahí sería más bien, ay, que me duele un ojo. Quitar este final de aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran, ¿verdad? Porque el hecho de que usted no le ponga final significa que usted deja la ventana abierta, la posibilidad abierta de que usted pueda crear, digamos, nuevas clases a partir de aquí. ¿Verdad? Como lo vieron, que pueden crear una persona, pueden crear un funcionario, pueden crear un estudiante y pueden crear un profesor. Entonces, si vos le pones nada más al estudiante, si querés, le pones final, es porque ya lo estás, digamos, como condenando a que de ahí para abajo no van a ser nadie más. Puede ser que en el camino vos definas de que diga, bueno, es que realmente nadie más va a, ¿verdad? Nadie más lo va a agregar, nadie más le va a agregar, estaría como de más, pero con eso simplemente te aseguras que no hay nadie que pueda extender del estudiante. Ese es el caso del final. Veamos lo que dice con respecto al caso del abstract. Que es que me interesa sobremanera que estas cosas queden bien claras. El abstract, perdón, sí permite que usted haga herencia de las clases, pero a usted no quiere que se instancie la clase superior. ¿Viste el final? ¿Vieron el final cuando lo puse en el funcionario? De una vez me dio un error, digamos, porque mi problema estaba con la clase hija. Porque dices que usted no puede crear una clase aquí que venga de aquella otra porque, ¿verdad? Porque no tiene, usted está definiéndola como final. Bueno, vean lo que pasa cuando uno le pone abstract a una clase. Voy a dejar la estudiante como tal porque ya, digamos, Gloriana entró decidiendo que ahí para abajo no hay nadie más, ¿verdad? Perfecto, pero hablemos del funcionario. El funcionario en nuestra imagen, aquí, es esta de acá. Digamos que un poco la intención del funcionario ahí podría eventualmente ser que sea un lugar para que agrupe cosas, pero usted en realidad los objetos que le interesa instanciar son puros administrativos y profesores. O sea, vos no vas a decir, voy a crear un funcionario, es que específicamente vas a crear o profesores o administrativos. Vos no estás pensando la posibilidad de, por ejemplo, instanciar funcionarios, sino de los de las clases hijas. O, por ejemplo, eso mismo le podría pasar a la persona, que usted diga, yo así como que persona a persona no me interesa instanciarla, me interesa que estén una serie de características ahí arriba para que de ahí se desgrane, digamos, la jerarquía, pero en realidad a uno lo que le interesa es crear, digamos, como los objetos que están en las hojas de la jerarquía, ¿verdad? ¿Ya vieron árboles en ED? ¿Ya hablaron del concepto de hojas? En EDEL lo que lo estás haciendo más es como cuando estábamos viendo listas, que el profe hizo como una clase abstracta lista, y de ahí sacó la array list, la linked list, Ajá. la linked list y así. Exacto, porque a uno no le interesa, digamos, instanciar la lista, le interesa instanciar la clase ArrayList, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tal, digamos que perfectamente yo podría poner a la persona como abstracta,
pero el abstracto sí permite que saques hijas. El final no. El abstracto lo que hace es que si la pones abstracta, no te deja crear instancias de ella y te obliga a crear instancias de las hijas, aunque vos puedes aprovechar todo lo que esa clase tiene definida. Entonces, veamos el efecto. El efecto o la diferencia es que si yo le pongo abstract, por ejemplo, aquí, si ella me pone abstract aquí, el detalle, digamos como tal, a la clase no le pasa nada. Digamos, yo me puedo ir a al profesor y el profesor funciona perfecto. Yo puedo crear un profesor a partir de una clase abstracta llamada funcionario y todo sigue funcionando exactamente igual. ¿Dónde va a venir el problema? El problema va a venir aquí, que no lo he generado. Vean qué pasa, ¿por qué no me está generando ningún problema este programa? Porque yo no había creado todavía un funcionario. Voy a volverlo a quitar un momento para nada más que quede como el ejemplar. Claro, es que me lo brinqué, que viva. Digamos aquí funcionario F, así como... ¿verdad? Y aquí el funcionario, bueno, importemos al dichoso chico este, y aquí yo podía decir, el funcionario es el 50, no, perdón, bueno, era un funcionario que gana 5,000. El ID es el 50 y este chico es Jonathan. Sí se puede instanciar. En este momento se puede instanciar perfecto, divino, ¿verdad? Ahí todo perfecto, todo bien. Datos del funcionario. F.toString. Todo bien. Hasta ahí, perfecto. Pero en el... bueno, corrámoslo nada más para que vean que es verdad. Ok, vean el funcionario dónde está. Con los datos de la persona creada y un salario de 5,000. Todo bien. Ahora, vean el momento en el que yo le digo que el funcionario es abstracto. Los datos que corresponden a la persona, no al profesor, que es un tipo particular de funcionario, no tienen ningún problema. Mi problema se sucede en el momento en que yo quiero instanciar una cosa de esas, porque no me deja. Entonces, sirve para que usted pueda decir, yo voy a usar esa caja o esa clase simplemente para concentrar ahí todo lo que me parece que es común en una generación de cosas distintas abajo. ¿Ok? Y entonces ya no voy a poder crear clases, o sea, no me deja crear funcionarios porque lo que me está diciendo es, digo, para que crees un funcionario, mejor créate un profesor, que es lo que habría en este momento, ¿verdad? O si hubiese un administrativo, pues entonces yo podría escoger si creo un profesor, un administrativo, pero no un funcionario. No sé si queda claro. Esto ya no lo podría hacer. O sea, esto genera problemas. Voy a poner un comentario aquí. El funcionario no puede instanciarse, porque es abstracto. Es abstracta la clase. Y entonces ahora efectivamente, como tengo conflictos con pues por supuesto, digamos, no puedo instanciar una clase y mucho menos acceder a ella. ¿Eso queda clarísimo? Sí, profe. Sí. ¿El resto de gente queda clarísimo? Entonces, vean la diferencia. El final no me deja que hayan clases, el abstracto sí, pero el abstracto no me deja instanciar a la mamá. ¿Ok? El detalle, la parte que nos sigue con respecto a esto, ¿verdad? Digamos como tal, sí, vamos a ver, el final y el abstract ya lo implementé, ya lo definí, ¿ok? Ya vimos esto. El final y el static me parece que ya lo habíamos visto, ¿verdad? El static lo hemos visto anteriormente, que el tema de que las cosas fueran globales, y el final es que en el momento en el que lo defino como único, digamos, o como terminal, no me deja crear nuevas versiones del método, por ejemplo, o del atributo, inclusive, ¿verdad? Eso le puede pasar al static y le puede pasar al final, perfectamente sin problema. En el tema del abstracto, del método abstracto,
digamos, es como cuando yo quisiera unificar un método, digamos, lo que les hablaba la clase pasada de unificar una orden, ¿verdad? Y que yo le diga a todos los objetos de la jerarquía que lleven a cabo una determinada tarea, ¿verdad? Entonces, pero no quiero como tener distintas acciones. Entonces, tiene mucho sentido y solamente se puede usar cuando vos tenés definida, cuando vos tenés definida un método abstracto. Déjenme ver si tengo un ejemplo aquí. Esto Profe, ahorita, eso de el método como nada más sin implementar, bueno, no sé, es que, sin cuerpo. ajá, es como el profe, como lo está haciendo en estructuras de datos, es como que en la lista ponen los métodos virtuales, virtual. Ajá. Ah, ok, Entonces, son como nada más. abstractos. En C++ se dice virtual. Ajá. Ah, ok, Sí, ok. sí, es que hay que hacer la traducción entre un ambiente y el otro, pero a mí lo que me interesa es que mantengan el concepto. Entonces, vean esto. Vean esto, por ejemplo. ¿Cuál fue la que hice genérica? El funcionario. Ajá. Ay, perdón. No sé. Supongamos que yo en la clase funcionario, que es esta clase que extienda de persona, ¿verdad? Yo voy a definir un método abstracto. Vamos a ver, piensen en un administrativo y piensen en un profesor que tengan que cumplir una funcionalidad, pero que cada quien la hace diferente. Voy a decir una cosa muy fea, ¿ok? Lo que pasa es que va a quedar grabado. Por ejemplo, los administrativos, por ejemplo, usted va al área de cajas, va a las bibliotecas, va a la clínica, va a todo ese lugar, todas las personas entran a las 7:30 de la mañana. O sea, usted en todas esas partes administrativas siempre encuentra a alguien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el profe puede ser que tenga un horario diferente, porque el profesor, por ejemplo, le toca dar clases hasta las 9 de la noche. Entonces, sus 8 horas de trabajo no empiezan a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Empiezan a la 1 de la tarde, por decirle algo, ¿verdad? Como tal. Entonces, yo no podría definir permítame un toque. Yo no podría definir un método genérico de la forma de trabajo, de la hora de llegada de trabajo, ¿verdad? Exactamente a las 7:30 de la mañana para los funcionarios, porque estaría diciendo que todos los funcionarios entran a las 7:30 de la mañana. Me explico. Si yo hago un método en la clase funcionario, de ahí para abajo todo el mundo podría usar esa funcionalidad, ¿verdad? Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, si yo defino aquí un método que se llame, pongámosle un string para que me quede fácil, ¿sí? Definir hora de entrada como tal, pero yo no quiero que ese método, digamos, diga, por ejemplo, return 7:30 AM. Me explico, no sé si van conmigo. Es que me lo estoy imaginando así como en el aire. Pero pone el punto y coma en otro lado, madre. Ahí está. Si yo mantengo este método aquí, por ejemplo, ¿verdad? Voy a crearme a toda velocidad una clase administrativo. Para terminar la administrativo. Que obviamente extends de funcionario, ¿verdad? Y bueno, este administrativo, no le voy a poner muchas características, de pronto funciona exactamente igual, tiene su administrativo solito y tiene su constructor. Ay, Dios. Qué vacilón. Ven, es que es maquinazo esta cosa. Parecido al profe. Digamos a esto, es que lo que quiero es evitar la fatiga. El administrativo tiene un constructor que obviamente este no tiene tiempo. Ahí, Safis. Cluck.
y esta cosa se llama administrativo y recibe no un tiempo de carga, pero si tiene un salario, si tiene un ID, si tiene esto y suponga que esto es lo que hace, ¿verdad? Como tal. ¿Qué es lo que pasa es cuando yo vengo y yo creo aquí un funcionario? A ver, creo un profesor y luego creo y le pido que imprima el hora de entrada. No sé si me van siguiendo. Espérenme, voy a poner unos enter aquí para que se vea un poquito más arriba. Y entonces yo digo que es el prof.definir hora de entrada, ¿verdad? Porque es un método que está en la clase funcionario, entonces yo la puedo usar. Entonces, en este momento, por ejemplo, si yo corriera esto y también creara al administrativo ADM y digo new administrativo, voy a poner a Gloriana con $3,000, es el código 30 y digo que es Glory, ¿ok? Como tal, yo creé el objeto, Safis, ¿ok? South, datos del administrativo, voy volada, más adm.toString, ¿verdad? Y además, esto mismo. Eso es lo que aquí se llama. Que el administrativo y el profesor me indiquen cuál es la hora de entrada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. Tengo un funcionario al que le puse abstracto, pero me permite tener cosas ahí. No hay ningún problema. Entonces, vean un profesor que es un tipo funcionario, que era Roy, mira, me la pelé. Roy y Gloriana tienen el mismo ID. Ahorita lo cambio, ¿verdad? Etcétera. Pero la hora de entrada de ambas, que es lo que me interesa, es como las 7:30 de la mañana, porque está definido en la clase superior, en la clase de donde se desprende profesor administrativo. Entonces, va parejo para todo el mundo. Y eso no es verdad. Resulta que se comportan de manera distinta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ponerle a Gloriana la 40. Vamos a aumentar el salario a 4,000, solo porque me equivoqué de código, ¿ok? Entonces, vean lo que pasa. Si yo me voy a funcionario, el problema que tiene funcionario cuando yo defino esta de esta manera es que va parejo, o sea, él define la hora de entrada hasta para el rector, para Raimundo y todo el mundo, hasta los estudiantes. Es más, si yo lo subiese un poquito más, digamos, todo el mundo podría usarlo así. Si yo le quito la implementación, si yo digo no quiero que tenga implementación, porque de verdad la definición de la hora de entrada es totalmente particular para cada tipo de funcionario, yo le pongo un punto y coma a esto, ¿ok? Entonces, él dice que, ¿a dónde estoy para en funcionario? Él dice que este método tiene que estar definido como abstracto. Es decir, yo estoy aportando solamente la definición de cómo quiero que se llame la operación, cómo se desarrolla. Y como él se mantiene dentro de una clase abstracta, por ejemplo, yo tengo que ponerle abstract aquí, que es como ponerle virtual, ¿ok? Es cuando yo defino que un método es abstracto, es porque yo no voy a decir cómo se hace, se lleva a cabo la implementación de ese método, ¿ok? Ok, y lo que va a pasar es que, si lo notan, en el profesor y en el administrativo, que es de donde se desprende, de donde se deriva, digamos, el funcionario, que ¿verdad? El funcionario al final deriva en estos dos, me voy a ver obligada a decir cómo se hace esa operación en las clases de donde depende. Entonces voy a tener que tener una versión para el funcionario y una versión para el profesor, para el administrativo y otro para el profesor. Y antes de irme a resolver esa cosa, nada más quería comentarles esto. Digamos, por ejemplo, yo podría tener una clase que no fuera abstracta, podría tener una clase abstracta como la tenía hace un instante, sin métodos abstractos, ¿verdad? Sin métodos abstractos. Pero en el momento en el que yo defina un método abstracto,
porque no quiero aportar su código y porque quiero que esté en una clase, pero que otras clases digan cómo se hace, yo me voy a ver obligada a, vean que ya hubo un error en el objeto funcionario, me voy a ver obligada a convertir a mi clase en una clase abstracta. El error dice, funcionario no es abstracto y no puede, digamos, sobreescribir métodos abstractos. Entonces, me obliga a poner, dice, haga la clase funcionario abstracta y le mete el abstract. Resumen, ¿yo puedo tener una clase abstracta sin métodos abstractos? Sí. ¿Puedo tener una clase abstracta con métodos abstractos? Sí. ¿Puedo tener métodos abstractos en una clase que no lo es? No. Obligatoriamente, si hay una clase abstracta, perdón, si hay un método abstracto que no tiene definición, no define su implementación o cómo se resuelve, obligatoriamente la clase debe ser abstracta. Y eso provoca que por ser abstracta yo no puedo crear objetos del tipo funcionario, ¿verdad? Y entonces ahora lo que va a pasar es que me toca, vean que me genera errores inmediatamente, digamos, en administrativo y profesor. ¿Qué va a pasar en profesor? Que lo tenía perfecto. El error que me dice es, usted resulta que profesor no es abstracto, pero tiene que escribir un método de donde proviene. Y le va a decir, tiene que implementar el método abstracto. Y cuando usted define el método abstracto, ella lo que hace es que le dice, dígame cómo se resuelve este problema, este código. Entonces, uno quita esta línea de aquí, porque es nada más como para tirar un mensaje de que usted todavía no ha aportado el código de este método, ¿verdad? Y entonces ahora a usted le toca decir en el contexto ¿de quién estoy? De profesor, ¿a qué hora entra? Entonces supongamos que esta persona entra de veras a la 1 de la tarde, ¿verdad? Como tal. Y en el caso del administrativo me va a tocar decir a qué hora entra. Nótese que está el override también, otra vez, es una sobreescritura. ¿Qué quiere decir? Que estoy aportando una segunda versión o una nueva versión en otra clase de cómo está definidas las cosas en la clase superior, ¿verdad? Y entonces solo me falta irme al administrativo, crear el método abstracto y decir en los administrativos pues toca a las 7:30 de la mañana bajo el aguacero. Y también me toca a las 7:30 de la mañana algunos días, pero no es siempre. Entonces, por eso no podemos hacerlo parejo para todo el mundo. ¿Lo ven? Ahora vean, hay una clase funcionario que define una operación, pero no se sabe cómo se resuelve. ¿Quién va a resolver esta operación? Las clases hijas de las que se derive. Y entonces tengo al administrativo que dice que los administrativos a las 7:30 y los profesores, digamos que era parejo, todo el mundo a las 1 de la tarde o a las 9:30 de la mañana, suponga. Cuando yo me voy a la prueba de herencia, que ya vimos que esto no lo puedo habilitar porque ya está abstracta y no la puedo instanciar, lo único que yo puedo instanciar son los ejemplares de las clases hijas. Y a cada uno de ellos le voy a decir que defina la hora. Pero esta definición de hora, ahora la que se va a correr es la que tiene definida cada una de sus clases. Entonces, vean que si yo le pido al administrativo que defina esta hora como tal y al profe que defina la hora. El profe dice a la 1 y el administrativo dice a la 1:30. Vamos a correr esto a ver qué pasa y ya con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Vean que entonces no cambia absolutamente nada en el programa principal, lo único fue que redistribuí quién hace qué y de qué forma lo hace. El profesor entra a la 1, el administrativo a las 7:30 de la mañana. Preguntas. Hoy está duro, están con frío. Todo bien, profe. Buenísimo, gracias Joshua. Glory, sí queda con el ejemplito que estamos haciendo, queda un poco más claro todos estos conceptos que hemos visto hasta hoy. Yo digo que sí, profe. Yo digo que sí, dice Glory. Ok, bien, entonces voy a subirles al Teams este proyecto
que estamos trabajando ahorita, porque está sirviendo para poder, digamos, materializar todos los ejercicios de la materia que estamos viendo. La próxima semana nosotros tenemos que trabajar con, bueno, la próxima semana, el miércoles, tenemos la entrega del proyecto, ¿es? No, todavía no. Sí, Chicos, profe. sí, ¿verdad? Ya lo tenemos como Ujú. encima. Sí. Ok, entonces, digamos, no voy a dejar tarea esta semana, porque, bueno, yo tengo que terminar unas cositas de los exámenes, que espero terminarlos en el transcurso de... Ay, hoy termino clases a las 5, seguro mañana. Mañana seguro ya les devuelvo el examen, ¿verdad? Y el único detalle, digamos, de los chicos que son de Cartago, no sé si ustedes van a participar en la reunión de estudiantes. Solo si van a, digamos, a participar en la reunión de estudiantes de acreditación, que la tienen a las 2, me dijeron. Me avisan nada más, pero de todas formas la clase queda grabada y todo, no hay problema, ¿verdad? Pero sé que algunos de aquí que son de Cartago tal vez tengan que matricular, ¿cómo se llama? Integrarse a la reunión, y la reunión tiene prioridad sobre la clase, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, quedamos, digamos, guardamos la clase, queda grabada y quedan todos los materiales subidos en el Teams. No hay tarea de aquí al miércoles para que de verdad se concentren en lo que queda del proyecto, y el proyecto ya quedamos listos, ¿verdad? Me quedo nada más unos minutitos con Elías, que no sé si anda por ahí. Sí, profe, por aquí estoy. Ok, entonces me quedo un segundito porque tenía que hacerme una pregunta. No sé si nos vamos al canal de tu equipo o me quedo en esta llamada, me indicas. Como usted quiera, si quiere nos quedamos aquí. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias al resto.